Hola amigos de YouTube, bienvenidos a un nuevo video de JMA Modelados. En este video estaremos hablando acerca de cómo se deben cobrar los diseños de un plano. De cualquier tipo, arquitectónico, de piezas, eléctrico, sanitario, entre otros. Vamos a estar hablando acerca de 4 aspectos que tienes que tener en cuenta antes de establecer un precio o un valor. Esto no quiere decir de que es obligación seguir esto al pie de la letra. Claro que no, lo puedes hacer a tu manera. Pero créeme que si tienes en cuenta estos 4 aspectos, vas a evitar desvalorizar tu trabajo. Si eres una persona que les interesa estos temas acerca de planos, diseños, arquitectura, ingeniería, AutoCAD, Revit, entre otras cosas, te invito a que te suscribas al canal y le des like a este video. Constantemente estaremos subiendo videos acerca de estos temas. Además de eso, contamos con cursos de AutoCAD, Revit, SketchUp, Blender totalmente gratis y disponible para ti. Y no siento más, comencemos con el video. El primer aspecto a tener en cuenta, y yo creo que este es el más importante de todos, es el tiempo, o sea, cuánto te demoras haciendo el plano. Esto depende de diferentes factores y uno de ellos, y yo creo que es el más general, es el nivel de detalle. No es lo mismo hacer este plano que está acá, hacer este plano que está acá, porque obviamente este es un plano arquitectónico, tiene muchos más elementos y tiene muchos más detalles, a comparación de este plano que es un simple plano de una pieza. Y claramente entre los dos planos el que más te va a demandar tiempo es el arquitectónico, y por lo tanto el que mayor va a costar es el arquitectónico, por varias razones. ¿Qué te aconsejo yo? Establece una tarifa por horas, o en pocas palabras, ponle un precio a tus horas de trabajo. Les voy a poner un ejemplo súper sencillo. Mis horas de trabajo cuestan $10, y un día cualquiera un cliente se me acerca a pedirme que les haga un plano arquitectónico, que según mis capacidades y mis habilidades me puedo estar demorando entre 3 o 4 horas más o menos. Entonces, como yo me demoro 3 horas haciendo ese plano y mis horas de trabajo cuestan $10, lo más probable es que yo le esté cobrando $30 a mi cliente. En cambio, si viene un cliente a pedirme que le haga un plano de una pieza que me puedo estar demorando 1 hora, lo más probable es que yo le cobre $10 a mi cliente porque nada más me demoro 1 hora. Y ustedes saben que la diferencia entre un plano de una pieza y un plano arquitectónico es que el plano arquitectónico tiene mucho más detalles. Y entre más detalles, más tiempo. Y entre más tiempo, más vas a ganar dinero o más vas a tener que cobrar. Pero espera, antes de establecer una tarifa, necesito que escuches el siguiente aspecto que va muy ligado al primero. El segundo aspecto a tener en cuenta es el programa o el software que tú vas a usar para hacer el diseño del plano. Actualmente hay varios programas y varias páginas que te permiten hacer diseños de planos, pero tú tienes que usar las más comerciales, o sea, las que más se usan. No tanto por ti, sino por el cliente, para que tengas mayor interacción con él. Las más comerciales actualmente son AutoCAD, SketchUp, Revit y Archicad. Pero estas 4, el rey de los planos o el que más se usa es AutoCAD. Para mí es fundamental y es muy importante que sepas usar AutoCAD. Aquí tienes que tener algunos puntos en cuenta. Por ejemplo, la dificultad del programa. Número 2, si te tocó invertir para conseguir ese programa, porque hay páginas y hay programas que son gratuitos, pero hay otros que sí son pagos. Por ejemplo, AutoCAD versión profesional, no la estudiantil, porque la estudiantil es gratis, pero la profesional tienes que pagar. Al fin y al cabo es una inversión que tú estás haciendo, y de esa inversión, como cualquier inversión que tú tienes que hacer en la vida, necesitas cosechar una utilidad. Y número 3 es cómo afecta el desarrollo del software a tu computadora, porque hay programas que te ponen el computador lento o demandan demasiado almacenamiento. O sea, son puntos que tienes que tener muy en cuenta. La dificultad, el nivel de inversión financiera, monetariamente hablando, y cómo afecta el programa o el software a tu computadora. Bueno, en este punto tenemos 2 cosas en cuenta. La primera, tienes que colocarle una tarifa o un valor a tus horas de trabajo. Y número 2, tienes que tener en cuenta el programa o el software que vas a usar. Ahora que sabemos estas 2 cosas, les voy a compartir o les voy a comentar cómo cobro yo. Ustedes se acuerdan que estábamos hablando acerca de 4 programas que son los más comerciales: Revit, AutoCAD, SketchUp y Archicad. Bueno, de estos 4 solamente manejo 2, que es AutoCAD y Revit, y para mí de los 2 el que tiene mayor nivel de dificultad es Revit. Esto quiere decir de que si yo hago un trabajo usando Revit va a salir más costoso que haciendo un trabajo usando AutoCAD. Con AutoCAD manejo una tarifa de 15.000 pesos colombianos y con Revit manejo una tarifa de 25.000 pesos colombianos.
Miren, esto sin tener en cuenta el tipo de plano, o sea, puede ser un arquitectónico, de piezas, sanitario, eléctrico, voy a manejar las mismas tarifas. Tú puedes ponerle la tarifa que tú quieras, porque al fin y al cabo te di una tarifa en pesos colombianos, yo soy de Colombia por si no lo sabían. El tercer aspecto a tener en cuenta es el estado del plano, porque pueden venir dos tipos de personas. La persona número uno va a ser una persona que ya tiene un diseño ya realizado, lo tiene en una hoja, en un cuaderno. Lo único que vas a hacer es digitalizarlo en un programa o en un software de diseño. Y la segunda persona va a ser una persona que no tiene nada, solamente tiene las ideas y lo que quiere, y te va a pedir a ti que hagas el diseño desde cero. Miren, de los dos casos que te acabo de mencionar, claramente el que va a salir más costoso es este, porque este va a ser rápido, o sea, ya te dieron toda la información, o sea, lo único que tienes que hacer es prender tu computadora y empezar a dibujar. Pero esta persona tiene un trabajo mucho más complicado, porque aquí no tienes nada, o sea, solamente tienes las ideas del cliente y todos sabemos lo que va a pasar a continuación. Esta persona va a tener que dibujar, crear, equivocarse, pelear con el cliente, comunicarse con el cliente, o sea, va a demandar mucho más tiempo, pero la ganancia va a ser mucho mayor. Recuerden la relación entre el tiempo y el precio o el costo de hacer los planos. El cuarto y último es el grado de urgencia del plano. Va a haber un cliente en específico que te va a pedir que le hagas un trabajo, pero con el detalle que lo necesita lo más rápido posible. Y como es una urgencia y te va a tocar sacrificar obviamente algún tiempo libre que tenías o atrasar algunos proyectos que venían antes, vas a tener la obligación que cobrar una tarifa extra. Puede ser un 5%, un 10%, tampoco le vas a cobrar un 100%, un 50% porque ya sería la locura. Y bueno, estos son los 4 aspectos que tienes que tener en cuenta al momento de cobrar por el diseño de un plano. Mi intención con este video es que tú puedas darle valor a tu trabajo. Porque hay muchas personas que al buscar la economía lo que hacen es afectarnos a nosotros, a las personas que nos dedicamos a esto. Espero que este video te haya sido de mucha utilidad. No olvides darle like a este video, suscribirte al canal. Vamos a seguir subiendo contenido muy interesante y muy relacionado a este tema. Y sé que te puede interesar mucho. No siendo más, me despido, les mando un abrazo y que las pasen súper bien.